Control de humos, el peor enemigo durante un incendio. La mayoría de las personas creen o creemos, me incluyo, que el fuego es lo más peligroso durante un incendio. Pero hoy vamos a conocer que la realidad es completamente otra, que el humo es responsable de la mayoría de las muertes en realidad cuando hablamos de incendio. Y vamos a hablar acerca de edificios modernos como por ejemplo subsuelos, torres, centros comerciales, hospitales, industrias, edificios corporativos, diferentes tipos de estructuras que conocemos y que también frecuentamos en el día a día, y cómo el control de humos se convierte en uno de los sistemas más críticos y menos comprendidos. Durante un incendio, sabemos que el humo puede desplazarse incluso mucho más rápido que las personas, aún en un momento de desesperación, que el humo reduce nuestra visibilidad, nos desorienta, nos intoxica, entre otros puntos que lo vamos a analizar hoy junto al ingeniero Mauricio Bozano, especialista en protección contra incendios. Bienvenido, Mauricio, a este nuevo episodio. Bueno, muchas gracias. Contento de estar aquí. Bienvenido. Decinos, ¿por qué el humo es tan peligroso o más peligroso que el fuego? Sí, y cada vez más, digamos, en el tiempo, ¿no? Si uno mira un incendio de los años 70, 80, hasta esa época, digamos, de la historia de la humanidad, el humo en general, el problema que tenía era el monóxido de carbono y también la temperatura, que es algo que mucha gente no tiene incorporado, pero el humo no solo es peligroso por su toxicidad y por los efectos que vos dijiste, sino también por la temperatura misma. Entonces vamos a separar eso en dos partes. Por un lado son los productos tóxicos y por otro lado la temperatura. Cuando nosotros quemamos hoy elementos que están dentro de una casa, dentro de un local comercial, dentro de un almacenamiento o de un estacionamiento, hoy tenemos una componente que hace 40, 50 años atrás no estaba presente, que son los plásticos. La inmersión de los plásticos, la invasión directamente de los plásticos dentro de nuestros elementos de vida cotidiana, como los plásticos son derivados de hidrocarburos, tienden a generar, a partir de su fórmula básica y de sus agregados, distintos gases mucho más tóxicos que los que puede generar un elemento natural que se quema. Si vos quemás una mesa que es de madera, propiamente dicha, totalmente de madera, si quemás una camisa de algodón, lo que vas a obtener básicamente es dióxido de carbono, monóxido de carbono y agua. Porque la combustión es incompleta, porque es una llama de difusión que se llama, donde aprovecha el poco aire que hay en el, digamos, en el ambiente, no llega a quemarse totalmente, entonces el problema que vas a tener es el monóxido de carbono. Sin embargo, si vos tomás una mesa de melamina o tomás peor todavía un colchón de espuma de poliuretano, cuando vos lo quemes, vos vas a tener una liberación masiva de un producto que es el ácido, en realidad el cianuro de hidrógeno, que luego al entrar en el torrente sanguíneo se convierte, se hidrata y se convierte en ácido cianhídrico, y que es el mismo producto que usaban los nazis en las cámaras de gas. O sea, es un producto altamente venenoso, neurotóxico, potentísimo, y que es capaz de matar a una persona con concentraciones 20 veces menores que el monóxido de carbono. Entonces, hoy los riesgos del humo se han disparado exponencialmente con respecto a lo que era históricamente el monóxido de carbono. Entonces, por un lado tenemos eso. Y por otro lado, lo que decía recién, algo que mucha gente desconoce, que es la temperatura. Vamos a suponer que en esta habitación nosotros tuviéramos, como si fuera un incendio, la capa caliente en la parte superior y la capa fría en la parte inferior. Y tuviéramos la posibilidad imaginaria de filtrar todos los contaminantes y dejar solo el aire caliente en la parte superior. Y ese aire está a más de 100 grados. Si uno respira dos veces, tres veces en esa capa caliente, está muerto. No se va a enterar en el momento, posiblemente sigue hablando, posiblemente sale, posiblemente le cuenta a los vecinos que estuvo en un incendio, pero a las pocas horas va a empezar a deprimirse su nivel de oxígeno en sangre y va a morir simplemente porque los alvéolos pulmonares se hirvieron. Los pulmones tienen tres problemas frente al calor, frente a la temperatura de los gases. El primero es que no tienen piel que los proteja. Yo en el exterior tengo una piel que me protege de esa temperatura, pero los pulmones no la tienen. Lo segundo es que están húmedos.
Y entonces algunos hemos hecho seguro el ejercicio de tratar de quitar una fuente del horno con un trapo húmedo y hemos sufrido las consecuencias. Cuando algo está húmedo transmite el calor muchísimo más rápido, entonces los pulmones se queman mucho más rápido. Y por último, los pulmones no tienen terminaciones nerviosas, entonces no duelen, con lo cual encima la persona ni siquiera se entera que está quemada internamente. Por eso, digamos, hay que separar las dos cosas. Por un lado es la toxicidad y por otro lado la temperatura de esos gases. Eso es lo que hace fundamentalmente hoy que el humo sea un asesino masivo en un caso de incendio en una estructura. O sea que con esto podríamos decir que en muchos incendios, inclusive las víctimas que llegan al descenso ni siquiera llegan a tocar el fuego. No, no, y en muchos casos ni siquiera llegan a saber dónde está el incendio. Mirá, si vos querés, yo no he tenido acceso y además fue un caso muy, muy particular, el de aquí de Paraguay, de Licuado Bolaños, pero si nosotros tomamos el incendio más icónico de Argentina, que es el incendio de Cromañón, esta discoteca bailable donde murieron 198 personas, y yo he tenido oportunidad de acceder a las autopsias de estas personas, los 198 murieron por inhalación de ácido cianhídrico y monóxido de carbono. O sea que prácticamente murieron en una cámara de gas. Esa Ni es la siquiera realidad. por quemaduras. Y mucha gente, digamos, ahí sí se vio el fuego en algunos casos porque estaba sobre el techo, pero hay gente que yo estoy seguro que ni bien se formó la capa de humo, ni siquiera pudo ver el fuego porque sea la misma capa de humos obstruía la visión del fuego. Entonces sí, es una realidad, el humo te puede matar incluso a distancia. Si nosotros tomamos un edificio de altura que no tuviera protecciones y nos vamos, por ejemplo, al Hotel MGM de Las Vegas, allá por los años 80, el incendio estuvo siempre en la primera planta, en la planta baja, los humos corrieron por los sistemas de aire acondicionado y murieron 76 personas en el último piso, que Por ni el siquiera humo. se enteraron que había un incendio. ¿Ah? Entonces sí, es cierto, el humo es un asesino masivo y a distancia. Mauricio, y esto que comentabas que en este caso específico del hotel llegó a un piso donde las personas ni siquiera estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo, ¿cómo se mueve el humo dentro de un edificio? Bueno, el humo va a tener dentro del edificio dos componentes principales. Uno es digamos, el movimiento típico de la corriente convectiva, al ser un material gaseoso que está más caliente que su entorno, va a tender a ir hacia arriba, ¿no? Por una cuestión de diferencia de densidades. Pero también los edificios modernos cuentan con instalaciones de movimiento de aire y cuentan con lugares de circulación vertical. Entonces, cuando nosotros queremos proteger a la gente del humo en un edificio, tenemos que trabajar en dos aristas. La primera arista es proteger las vías verticales, tanto los núcleos de ascensores como los núcleos de escalera, para que el humo no pueda hacer el efecto típico de chimenea de poder desplazarse por ahí. Y en segundo lugar, hay que trabajar sobre las instalaciones del edificio, sea muniéndolo de instalaciones especiales para sacar el humo, o sea evitando que las instalaciones propias del edificio nos ayuden a dispersar ese humo en lugares donde no queremos que esté. ¿Cómo podríamos conceptualizar cuando hablamos de vamos a controlar el humo? ¿A qué te referís con control de humo? Bueno, en realidad los objetivos del control del humo, de la gestión de humo de incendio en una edificación, tienen varias aristas. El primero es proteger las vías de evacuación. Siempre la primera prioridad es que la vía de evacuación, sea en un edificio de altura la vía de evacuación vertical o sea en un shopping, por ejemplo, las vías de evacuación horizontal, estén libres de humo durante todo el tiempo que dure la evacuación. ¿Por qué digo eso? Porque a veces está el concepto erróneo de que uno presuriza la escalera para que nunca entre humo. No es así. La idea es presurizarla como para que el humo demore su ingreso al espacio. Y la otra, digamos, el otro objetivo de este control del humo, digamos, o la otra metodología para trabajar es no permitir que esa capa de humos en un espacio grande, por ejemplo, llegue a un nivel que afecte a las personas, sea por la tasa radiante del calor que tiene o sea por los mismos componentes que hablamos anteriormente. Mencionabas esto de presurizar las escaleras. Bueno, para las personas que no estamos todos los días en esto, ¿a qué te refieres? O sea, ¿en qué consiste presurizar una escalera y por qué una escalera presurizada puede salvar vida y una escalera no presurizada no? Perfecto, excelente pregunta. Cuando yo tengo un edificio de altura
y se incendia en un nivel, obviamente como dijimos recién, los gases que provoca ese incendio tienen una densidad menor, pero genera una presión positiva en la parte superior. El humo va a llegar al techo, inmediatamente que llega al techo se comienza a expandir horizontalmente. Si yo tengo una escalera abierta, lo que va a hacer ese humo es ingresar a la escalera e inmediatamente retomar su tránsito en altura, tratar de ganar más altura por la diferencia de densidad. Entonces, lo primero que yo hago es bloquear ese acceso a la escalera. Ahora, a veces con eso no alcanza porque llega a un nivel de presión tan alto que puede penetrar por la abertura de la escalera. Entonces, en esos casos lo que se hace es, se inyecta aire limpio, me tengo que asegurar que ese aire, aún en caso de incendio, sea limpio, ese es el primer punto a tener en cuenta, se inyecta aire limpio en esa caja de escaleras para que haya una diferencial de presión positiva respecto del resto. Esta diferencial de presión positiva hace que cuando la gente abre la puerta para evacuar, o si alguien se olvidó la puerta abierta o lo que sea, al humo no le es tan fácil ingresar en la caja de escalera y yo mantengo durante un cierto tiempo esa vía de evacuación vertical utilizable para todas las personas que ocupan el edificio. El problema que tiene eso es básicamente, o por lo menos en Sudamérica, el diseño. Nosotros tenemos que diseñar muy cuidadosamente eso, porque no se trata de ponerle presión de aire porque sí, porque yo el problema que tengo es que en los pisos superiores las puertas abren hacia la caja de escalera. Si yo me excedo en la presión de aire en la caja de escalera, alguien se puede morir delante de la puerta sin poder abrirla. Entonces, la presurización tiene que ser muy cuidadosa respecto de las diferenciales de presión que vamos a utilizar y cómo las vamos a garantizar en ese proceso. Tanto si se abren más puertas como si están todas las puertas cerradas. Entonces, en base a eso, es una técnica muy utilizada que muchas de las legislaciones sudamericanas obligan a que los edificios de más de cierto nivel de altura tengan caja de escalera presurizada. Lo que lamentablemente no está establecido es el uso de mecanismos de cálculo realmente sustentables y avanzados donde nosotros podamos determinar la diferencial de presión en todas las puertas. Entonces, infortunadamente, se utilizan ecuaciones ad hoc, se utiliza la norma española, que es verdaderamente mala en ese aspecto, y eso nos da como resultado que en el momento del incendio el sistema no cumple el objetivo. Qué importante, ¿verdad? Poder dedicarle el tiempo y la especialización correcta a lo que es el diseño, porque si no tenemos un diseño bien hecho, el humo va a encontrar su camino de cualquier forma. Tal cual, tal cual. Y uno de los problemas que tenemos en muchos países de Sudamérica, y puedo mencionar los que más conozco, son Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay, es que la presurización muchas veces la termina haciendo el especialista de aire acondicionado. Mm. Y verdaderamente tenemos serios problemas con esos sistemas. Y la presurización es uno de los sistemas importantes. Luego, no hay que olvidar que en los lugares de pública concurrencia, lugares que tienen atrios, también debo hacer control del humo, ¿no? O lugares que están en subsuelos. Bueno, aquí en Asunción no hay metro, ¿no? Pero No. ciudades que tienen metro, las estaciones de metro soterradas, son lugares típicos donde es imprescindible hacer control del humo. Pero sí en los shoppings, por ejemplo, los lugares que tienen atrio. Un atrio es un espacio vertical donde hay varios niveles que dan a ese espacio, ¿no? Si uno ha entrado a algún hotel grande, importante, que tiene varios niveles y tiene un hueco, en esos niveles muy decorativo, muy lindo, que hay mucho en los shoppings, eso es un atrio. Los atrios deberían tener siempre sistema de control del humo. Lamentablemente las legislaciones no lo exigen y las autoridades de aplicación a veces no tienen el conocimiento suficiente para saber que es fundamental contar con esos sistemas. Hay unas siglas que son bastante conocidas por algunas personas, pero solamente las letras. Muchas Entiendo. veces no sabemos qué significan, así que aquí va la pregunta, ¿qué son las normas NFPA? Bueno, la NFPA es la National Fire Protection Association, es una organización sin fines de lucro de origen estadounidense, pero que hoy está abierta al mundo. De hecho, muchísimos participamos de los comités técnicos de NFPA, sinceramente norteamericanos, y que se utilizan en todo el mundo. La NFPA es una organización, como dije, que está conformada por fabricantes de equipos, por instaladores, por vendedores, por el público,
por especialistas, por colegios profesionales, por el Estado, ¿sí? Por el Estado también participa en los comités técnicos, no en la dirección de la NFPA, pero sí en los comités técnicos. Entonces, esto hace que estas normas tengan dos virtudes. La primera virtud, que a veces nos es muy difícil de lograr, en Sudamérica especialmente, es que no tienen un objetivo de vender un producto. Infortunadamente, muchos de los instituciones que racionalizan materiales o que establecen normas en Sudamérica, muchas veces estas normas son impulsadas por lobbies que pretenden vender un producto o un servicio de alguna manera. Esto no sucede con las normas NFPA. ¿Por qué? Porque hay un contraste con el público, con los usuarios, entonces no es que uno va simplemente a vender un producto, sino que están todos representados, todos los actores de la producción contra incendios están verdaderamente representados en esos comités. Eso por un lado. Y la otra gran ventaja que tiene, por lo que se utiliza en todo el mundo, es que cada 3 años se actualizan. Y cuando se actualizan, no es como a veces se hace con algún plan de seguridad o algo que se firma y se cambia la fecha. No, no. Se reúne el comité y verdaderamente se tratan puntos para actualizar tecnológicamente. De ahí que sean tan importantes. Ten en cuenta que el mundo árabe, el mundo de Extremo Oriente, que por ahí no tiene mucha afinidad política con los Estados Unidos y sin embargo La utiliza tienen. las normas NFPA. Sí. Bueno, me gustaría que nos enfoquemos un poco en Latinoamérica. Gracias al sector en el que trabajo, que comparto también un poquitito de esto contigo, sabemos que tenemos varios puntos polémicos, por decirlo, en lo que es el sector Latinoamérica en sí, como por mencionar algunos de forma genérica para que podamos introducirnos un poco más. Tenemos sistemas que a veces se instalan, se invierten, pero parece que nos olvidamos del proceso de mantenimiento, por ejemplo, o cada cuánto se hace, no se hace, se invirtió y luego se dejó así, o si se hacen automatizaciones son de forma parcial. ¿Qué puedes comentarnos un poco acerca de lo que fue tu experiencia ya acá en Latinoamérica? Bueno, sí, es correcto tu diagnóstico. Infortunadamente, y por ahí también lo hemos conversado en alguna otra oportunidad, que en Latinoamérica en general, las autoridades de aplicación, sean los bomberos, sea la municipalidad del lugar, no tiene, como sucede, sí, por ejemplo, en Estados Unidos, como sucede en Inglaterra, el poder de policía. Entonces, se libera una instalación, se aprueba una instalación y nunca más se visita. Esto hace que muchas veces el propietario o el que está a cargo, el encargado de la instalación, no realice un correcto mantenimiento. Eso es uno de los problemas. El otro de los problemas es que muchas veces se contratan estos mantenimientos, pero el personal que los realiza no está calificado para mantener el sistema contra incendios. Se contrata dentro de un global, manténgame todo este edificio, y no necesariamente entiende las implicancias que tiene un sistema contra incendios. Hace muy poquito visitábamos un hotel de aquí, de una cadena internacional muy importante, y veíamos que tiene todo, tiene rociadores, tiene detección, tiene la detección individual en las habitaciones, tiene todo lo que la norma NFPA 101, que es el Código de Seguridad Humana, exige para una instalación de ese tipo. Ahora, cuando uno va al front desk, se encuentra que la central está toda en estado de alarma, en mal Todas ahí funcionamiento, paradas. y vaya uno a saber cuánto tiempo hace que está en esa condición, ¿no? Y nadie se ha detenido a decirle al gerente, porque muchas veces el gerente tampoco tiene cómo saber, pero nadie se ha detenido a decirle al gerente, es una pena, porque esto tiene todo, pero si usted no le hace... En realidad, en las normas de incendio se le denomina IPM, Inspección, Prueba y Mantenimiento. Si uno no hace un correcto IPM de esos sistemas, está en serios problemas. Qué alarmante y qué peligroso pensar, ¿verdad? Que cuántos edificios será que existen hoy así. Como decía al inicio del podcast, que inclusive nosotros mismos frecuentamos diariamente y que hoy no están con los controles integrales de esto. Realmente es una alarma bastante Sin preocupante a la dudas, cual se debería sin de dudas. prestar atención. Me gustaría poder hablar acerca de algunos casos de ejemplo real que quieras compartirnos, por ejemplo, sobre, no sé si tuviste alguna evacuación fallida, alguna referencia de experiencias con centros comerciales o edificios en altura, lo que quieras comentarnos para que la gente pueda sentirlo mucho más real de que son cosas que pueden pasar y que ya pasaron.
Sí, sí, claro, y si nos abocamos al tema este del humo, me ha tocado ver, no uno, muchísimos casos, lamentablemente, donde la gente se ha visto impedida de evacuar porque las vías de evacuación no estaban protegidas contra el humo, tanto con, bueno, la gente que ha tenido que quedar encerrada, atrapada en su departamento hasta que los bomberos logran extinguir el incendio cuando tienen suerte, hasta la gente que ha intentado ganarle al humo y ha fallecido en el intento, ¿no? Yo siempre recuerdo una de las pericias que me tocó hacer fue un edificio de departamentos en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en la avenida Pueyrredón, que digamos una persona quiso suicidarse y abrió el gas del horno en el cuarto piso, el departamento se incendió, y la escalera no tenía ningún tipo de protección contra el humo. La gran mayoría de la gente esperó dentro de los departamentos con las puertas cerradas, que es lo que hay que hacer, ¿no? Cuando uno, la vía de evacuación, primero uno tiene que tratar de evacuar. Si no puede evacuar porque la vía de evacuación tiene humo, nunca hay que tratar de ganarle el humo. Hay que tratar de cerrar todas las puertas que uno tenga adelante y esperar. Entonces, la gran mayoría de la gente fue rescatada por los bomberos de los balcones, pero lamentablemente dos personas mayores del último piso, pese a que la escalera estaba totalmente llena de humo, trataron de ingresar a la escalera y de ganarle al humo, por así decirlo. Y eso es lo que hablábamos hoy temprano, ¿no? Ya no es solo el monóxido de carbono. El monóxido de carbono a uno le daba tiempo para trabajar, digamos. Uno tenía que intoxicarse muy profundamente con monóxido de carbono. Hoy, con dos respiraciones, tres respiraciones de cianuro de hidrógeno, de clorhídrico, de cualquiera de las sustancias que están en el humo moderno, uno está muerto. No, no hay posibilidad hoy de ganarle al humo de ninguna manera. Qué fuerte, pero qué Sí, real también. sí, por supuesto, claro. Lamentablemente. Bueno, yo creo que cerramos con esta frase que controlar el fuego obviamente es importante, pero creo que estos minutos nos hacen ver y razonar y por sobre todo tomar conciencia de que controlar el humo es lo que realmente nos va a permitir salvar vidas. Sí, por supuesto. Y también hay que romper muchos mitos. Hay lugares, instalaciones que uno puede recorrer que tienen rociadores automáticos. Los rociadores automáticos, siempre digo, no están para apagar el fuego, están para controlarlo. Y mucha autoridad de aplicación piensan que si hay rociadores automáticos no se produce humo. Y esto no necesariamente es así. Los rociadores van a controlar el fuego, pero mientras el fuego esté vivo, va a generar humo y va a generar humo tóxico. Entonces, el control del humo en establecimientos, como dijimos, ¿no? Edificios de altura, shoppings, lugares con atrios, es fundamental siempre. Mauricio, muchísimas gracias. Un placer compartir contigo este episodio sobre el control de humos y por qué puede ser el peor enemigo durante un incendio. Gracias a ustedes.